Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Marcos 2 del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que David hizo una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El final de ese texto es la clave de lo que acabamos de escuchar. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es decir, por encima de toda ley está Dios. Y Dios pone por encima de toda ley al ser humano. La persona humana. La persona humana y su necesidad es lo fundamental en el corazón de Dios. Dios ama a la persona humana. Dios le interesa a la persona humana. Y es ahí donde hay que poner la mirada. Recuerden ustedes que Jesús siempre nos habló que en nuestra fe dos cosas son importantes de cara a la ley. Dice: amar a Dios y amar al prójimo. Es fundamental tener claro eso. Muchas veces estamos ligados a una burocratización de la fe y eso es muy peligroso. Hoy también estamos muy supeditados en este tiempo. Hacemos demasiada burocracia y esa burocracia muchas veces nos quita la pureza de la fe. Miren que Jesús ahora se pone en contra de una ley que era una ley muy rígida en aquel tiempo, la famosa ley sabática, donde prácticamente dentro del sábado ese día no se podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, ahora le cuestionan a Jesús cómo sus discípulos comen y arrancan espigas, trabajan. Y Jesús dice: pero si el mismo David, que era el rey, en un sábado lo hizo también. De hecho, la lectura que escuchamos hoy es muy bonita. Es exactamente cuando Samuel va a ungir a David. Y es interesante ver también, y quería relacionarlo esa primera lectura con lo que Jesús plantea hoy. Es muy interesante porque Samuel, el Señor lo manda a ungir a la casa de Jesé, lo manda a ungir al nuevo rey, porque ya ayer veíamos cómo Saúl queda totalmente desaprobado por haber desobedecido a Dios. Lo interesante del texto es que cuando él se presenta en la casa de Jesé, empiezan a pasar todos los hijos y empieza el mayor. Y tras de que lo ve Samuel al mayor, dice: este es el rey. Y el Señor le dice eso: yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Eso es fundamental. Dios, ¿en qué se está fijando? En la persona, en su interioridad, en su necesidad, que es lo que Jesús ahora plantea perfectamente bien hoy. Dice: ¿no has visto lo que hizo David? Pues este mismo que después es el que unge Samuel, porque van pasando todos los hijos y al final unge a David, que ese va a ser el rey. Pues este David entró, dice, en el templo y estaban los panes sagrados que solo los sumos sacerdotes, y entró un sábado y se los comió. O sea, había una necesidad. Estas personas tenían hambre. Pues prima la necesidad por encima de cualquier ley, ya sea sabática o ya sea sagrada. Y miren ustedes que Jesús en el mismo texto también es lo que le va a poner en contraposición a lo que los fariseos le están diciendo. Ustedes son como muy legalistas. Y al final dice Jesús: ¿qué es importante? La necesidad de estos hombres. Tienen hambre. Y el hambre es fundamental. Y entonces es necesario que tengamos claro que ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira a la persona, Dios mira su necesidad, Dios mira su interioridad. Y nosotros tengamos claro que al final de nuestra historia no se nos va a cuestionar
por cuántas leyes fuimos tan capaces de cumplir, sino por cuánto fuimos capaces de cubrir tanta necesidad y tanta realidad interna que viven muchas personas que hay veces estamos llamados nosotros a cubrir. Hay un texto que quizás es todavía más claro cuando se habla de esto. El texto de Mateo 24, cuando se habla del juicio final, es fundamental cuando Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estaba desnudo y me vestiste. Y dice Jesús, y dice que le preguntaron los justos, ¿y cuándo hiciste eso? Dice, cuando lo hiciste con uno de mis más pequeños. Los justos se quedan asustados, dice, pero yo ¿cuándo fue que hice eso? Cuando viste la necesidad del otro, cuando fuiste capaz de actuar, yo estaba ahí me estaba haciendo presente. Y tú vistes ahí a esa presencia mía en este hombre o en esta mujer que estaba necesitado. Qué fundamental es que tengamos claro eso nosotros, hermanos. O sea, que el día de mañana no se nos va a preguntar cuántas leyes o cuántas normas dentro de la iglesia pudimos haber cumplido, sino cuánto fuiste capaz de ayudar y de servir y de amar a aquel que estaba en la vera del camino donde yo me hice presente. Jesús dice, miren, por encima de todo está la persona humana y sus necesidades. A esa hay que poner atención, porque ahí se hace presente, porque ahí está esa presencia mía llamándome, está llamándonos a que actuemos de manera distinta. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Tengamos muy presente eso para que nuestra fe sea una fe más pura, para que nuestra fe sea una fe también más radical y nuestra fe sea una fe que se entregue y que sirva a aquel que está más necesitado. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.